Bien, otro concepto que es importante es la dependencia e independencia lineal. Entonces vamos a ver cuándo un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Estos conceptos es, un conjunto es o uno o el otro. Entonces vamos a definir cuando es dependiente y cuando no es dependiente, entonces es linealmente independiente. Entonces se dice que un conjunto de vectores, que lo llamamos S en este caso, es linealmente dependiente si podemos encontrar vectores, que lo llamamos alfa 1, alfa n, que pertenecen a S, y escalares C1, C sub n, no todos nulos, tal que al 0 lo escribimos como combinación lineal de esos vectores con estos escalares. Es decir, al 0 lo escribimos como combinación lineal de los alfa 1, alfa n, en donde los escalares C sub 1, C sub n no son todos nulos. O este sistema no tiene únicamente la solución trivial como solución, existen otras soluciones. Si un conjunto no es linealmente dependiente, entonces se va a decir que es linealmente independiente. Y así tenemos algunos resultados. El primer resultado nos dice que si S es linealmente independiente, cualquier subconjunto de S es linealmente independiente. Y el contrarrecíproco de este resultado lo tenemos acá en el 2. Que si S es un conjunto de B que tiene un subconjunto LD, entonces S es LD. Y el tercer resultado que tenemos es que un conjunto de vectores son LI si y solo si escribir el 0 como combinación lineal de los alfa i implica que los escalares de la combinación lineal son 0. Es decir, la única forma de escribir el 0 como combinación lineal de estos alfa i es que los escalares sean todos nulos. Y ahora, habiendo definido el concepto de dependencia e independencia lineal y de generadores de un espacio vectorial, ahora sí tenemos el concepto de base. ¿Qué es una base de un espacio vectorial? Una base es un conjunto de vectores que tiene que cumplir dos condiciones. Tienen que generar el espacio y además deben ser linealmente independientes. Es decir, cuando hacemos al 0 escrito como combinación lineal de esos de cualquier conjunto de vectores de esos que vamos a proponer como base, la única forma de escribirlo es que los escalares sean todos nulos. Y por otro lado, cualquier vector va a poder ser escrito como combinación lineal de esos que proponemos como base. Si B tiene dimensión finita, quiere decir que va a tener una base finita. O se dice que B tiene dimensión finita si tiene base finita. Ahora, si nosotros tenemos el teorema 4, nos dice que si tenemos un espacio vectorial que está generado por n vectores, cualquier conjunto vectorial de m vectores, vamos a decir, si tenemos que son linealmente independientes, entonces la cantidad de vectores LI que tenemos tiene que ser como máximo la cantidad de vectores que tiene el conjunto que genera el espacio. Es decir, tenemos n vectores que generan el espacio, entonces cualquier conjunto linealmente independiente como máximo va a tener n elementos. O lo que tenemos acá escrito es que n va a ser mayor o igual a m, donde m es la cantidad de vectores linealmente independientes que estamos teniendo. Y el corolario que tenemos de esto es que dos bases cualesquiera de B, si B es de dimensión finita, dos bases cualesquiera tienen la misma cantidad de elementos. Y así se puede definir lo que va a ser la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial
la dimensión finita, la dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita es la cantidad de elementos que tiene cualquier base del espacio. Entonces ahora supongamos que tenemos S, un conjunto linealmente independiente de B, y beta que no está en el espacio generado por S. Es decir, que el subespacio generado por S es un subespacio propio de B. Entonces, la unión entre este conjunto S y el beta es un conjunto linealmente independiente. El próximo teorema nos dice que si W es un subespacio de B con dimensión finita, todo subconjunto linealmente independiente de W es finito y va a ser parte de una base de W. Y con esto tenemos el corolario que en espacios de dimensión finita siempre tienen una base. Finalmente tenemos el teorema de las dimensiones. Si nosotros tenemos dos subespacios de dimensión finita, entonces la dimensión de W1 más la dimensión de W2 va a ser igual a la dimensión entre la intersección de los subespacios más la dimensión de la suma de los subespacios, donde la suma de conjuntos está definida acá arriba. La suma, si nosotros tenemos que los S1 y S sub K son todos subespacios, esta suma resulta ser subespacio. Y la suma está formada por todos los vectores del espacio o todos los vectores que tienen esta forma, que es la suma de un elemento que está en este, más un elemento que está en el S2, más hasta un elemento que está en SK. Entonces, podemos pensar que la dimensión de la suma de los subespacios es la dimensión de la suma del W1 más la dimensión del W2 menos la dimensión de la intersección.